¿Por qué es tan importante colocar nuestra alma en las manos de Jesús? Porque Él es el único que puede guardar el alma. Él es el único que tiene el poder de salvar el alma del infierno. Nos dice en Juan 17:12, Jesús dijo, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Allí nos está hablando Jesús de que cuando Él estuvo con sus discípulos aquí en la tierra, Él los guardó sus almas. Hubo solamente uno que estaba ya destinado a la perdición, que fue Judas Iscariotes, quien, en, quien entregó a Jesucristo de Nazaret. Él andando con Jesús, viendo, es más, hacía milagros de sanidad, liberación y otras cosas que Jesús hacía, él hacía. Pero él nunca colocó su alma en las manos de Jesús. Por lo tanto, su alma se perdió. Él no está en el reino de los cielos. Él no está en la presencia de Dios. Pedro fue uno de los que lo negó, pero él se arrepintió y colocó su alma en las manos de Jesús, teniendo en cuenta de que Pedro fue pedido o solicitado por el enemigo ante Jesús para ser tentado, y Jesús lo permitió para que su fe aumentara, para que su fe y su confianza en Jesús fuera más grande. Pero Judas Iscariotes, no, Judas Iscariotes, porque el enemigo entró en él y fue morada del enemigo. La vida de Judas Iscariotes fue morada del enemigo, porque Judas Iscariotes nunca se arrepintió, nunca reconoció que él tenía un vicio y era robar, extraer de las ofrendas, porque él era el tesorero, digamos, que administraba las ofrendas del ministerio de Jesús. Entonces él extraía aparte, él no tenía temor de Dios. Él no tenía temor de Jesús, no tenía temor de la perdición, no creía en la salvación. Por eso es muy importante colocar nuestras vidas en las manos de Jesús. Sí existe, sí existe tanto el infierno como el reino de los cielos. Sí existe un sitio de perdición para las almas rebeldes que no creen en Dios. ¿Cómo puede una alma, cómo puede una persona ir a la presencia de Dios sin ni siquiera creerle, ni siquiera le recibe, ni siquiera tiene temor, no le respeta? Hay personas que hasta se expresan feo ante Dios, para con Dios, lo insultan, siendo que Dios es el que nos da la vida. Por Él estamos vivos y por Él se mueve todo. Nos dice en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, todos los ángeles que cayeron con el enemigo. Si Dios, estando el diablo tomó nombre después de que fue expulsado del reino de Dios, estando él allá, que conoció todo, estaba allí en la gloria, en la presencia de Dios, tenía un cargo muy importante, pero él allá se rebeldizó porque tanto los ángeles, todos los que están allí en el reino de los cielos, tienen libre albedrío, es decir, Dios no ha hecho robo, así como nosotros los seres humanos, desde Adán, principio de Adán y Eva, también el ser humano tiene libre albedrío desde el principio, sino que, como decía Pablo, todo me es lícito, o sea, todo lo podemos hacer, pero no todo conviene. Entonces, así como los ángeles
tienen libre albedrío, decir libre albedrío, toman decisión. El enemigo también, Satanás no se llamaba así, y él tenía su libre albedrío, pero él se llenó de orgullo, de altivez, de vanidad, lo que se mueve ahora. Se vio a sí mismo, su aspecto, y empezó a idolatrarse, ser ególatra, soy muy lindo, muy talentoso, empezó a alabarse y empezó la iniquidad en su corazón. Y dice la palabra de Dios de que cuando se halló iniquidad en su corazón, inmediatamente fue expulsado juntamente con los ángeles que él contagió. Y esos ángeles se dejaron contagiar porque igual no hubo gran cantidad que no, sino que obedeció a Dios y Dios lo expulsó inmediatamente. Por eso ellos fue preparado el infierno, no para el ser humano, sino para el diablo y los ángeles, sus ángeles. Nosotros los seres humanos recibimos la misericordia de Dios, porque los ángeles cayeron y Dios no hizo plan de salvación para ellos. Pero nosotros, el ser humano también cayó en pecado. Cuando Adán y Eva oyó la voz del enemigo, cayó el ser humano en pecado. Pero Dios hizo un plan de salvación, tuvo misericordia de nosotros los seres humanos, y hizo un plan de salvación para nosotros, no para los ángeles caídos. Y ese plan de salvación es a través de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo derramó su sangre por el ser humano, por todo ser humano, desde Adán hasta el último que vaya a nacer. No lo derramó por los ángeles caídos, porque pudo haberlo hecho, o digamos, no sé si sangre o no sé, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. No escatimó, es decir, no tuvo, no se cohibió en enviar a su Hijo por el ser humano, para que nosotros fuésemos salvos, redimidos nuevamente al Dios Altísimo, porque cuando Adán y Eva pecaron, esa redención se rompió esa relación entre el ser humano y Dios. Entonces se hizo un, un muro, que es el pecado, la iniquidad. Lo mismo que el enemigo y los ángeles caídos. Ellos no tienen la oportunidad que nosotros los seres humanos tenemos. Entonces, nosotros tenemos esa dicha y debemos de ser agradecidos porque tenemos ese puente. Jesucristo vino y hizo el camino con su sangre, hizo el camino para llegar nuevamente al Padre. Esa gracia por amor a nosotros nos ama. Deberíamos de ser agradecidos. Por eso el enemigo tiene tanto odio, tanta envidia, tanta rabia por el ser humano. El enemigo no ama a ningún ser humano porque él no puede amar. Él no tiene amor, él engaña, él es mentiroso. Y él quiere destruir a todo ser humano. Y eso lo vemos a través de la droga, del alcoholismo, a través de la pornografía, la prostitución. Y él no tiene nada que ver de la violencia, de tanto desastre. Y a él no le importa si es negro o blanco, de cualquier etnia. Él no le importa si es un niño, si es joven, si es anciano, adulto. No le importa si es hombre, si es mujer. No, él lo que mira es el alma del ser humano para destruirla y llevarla al infierno, al sitio donde Dios hizo para todos los ángeles caídos y el diablo. Te lo dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejen, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por ahí hay una gran lista más grande en Gálatas y en todas partes. O sea, todo aquel que se dedica y se deleita a hacer maldad, los que piensan mal, es decir, los malos pensamientos hacen, habilitan el infierno para que el alma se pierda.
la mentira, la envidia, la arrogancia, la altivez. La altivez fue, eso fue lo que hizo que el enemigo fuera expulsado. El orgullo, la altivez, eso está lleno en la tierra. Los celos, la envidia, el rencor, ese resentimiento, bueno, una cantidad de cosas que solamente la sangre de Jesucristo de Nazaret puede matar esos espíritus que son demonios, ángeles caídos que operan en el ser humano. Solamente la sangre de Jesucristo de Nazaret los puede extirpar, les puede destruir. Pero todo está en que la persona con su libre albedrío diga, decida, sí, yo creo en Jesús y yo creo en su salvación, yo creo en su amor, yo creo en su sacrificio, yo recibo ese sacrificio, yo te acepto, mi Señor Jesús, yo reconozco que soy pecadora, yo reconozco que, o pecador, yo reconozco que he andado sin ti, yo reconozco que he andado según la corriente del mundo, según la tendencia, y no tú, no según tu palabra, no te he obedecido. El primer pecado y el pecado más grande es la desobediencia. No es más grande que matar, robar, destruir, sino la desobediencia. No creerle, no obedecerle al Dios altísimo. Ese es el pecado más grande. Y ese fue el pecado que entró en el ser humano. El primer pecado, la desobediencia. Dios le dijo a Adán y Eva, les advirtió, les dijo en advertencia, no coman del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comieren de ello, ese día entrará la muerte y todo pues lo que hay ahora. ¿Y cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? No es la manzanita, no es la pera ni la jovita, no, sino esa, lo que se mueve ahora. La parte, ¿cuál fue la parte que se cubrió a Adán y Eva? La parte sexual. Ahí fue que Satanás sedujo a Eva como mujer y abusó de ella. De hecho, ella quedó embarazada de Caín. Por eso dice la palabra de que él fue el fruto, él es el hijo de perdición, del maligno, fue Caín. Entonces entró la perversión sexual, la contaminó. Por eso es que el enemigo opera mucho en la fornicación, en el adulterio, en la desviación sexual. Entonces ahí fue que entró. Y entró la parte psíquica, lo que es todo lo del ocultismo, todo de invocación de espíritus, de demonios, de ángeles caídos, para que ellos hagan cosas en contra del ser humano. Entonces, esa fue la ciencia del bien y del mal que entró en el ser humano para pervertirlo, para alejarlo de Dios. Entró la suciedad, el pecado, la inmundicia, y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. Eso es lo que está operando. Solamente la sangre de Jesucristo de Nazaret puede aniquilar todo esto, estos ángeles caídos. ¿Por qué? Porque Él fue que los venció en la cruz. Él no se dejó tentar, ni se dejó dominar, ni seducir, ni engañar de las tinieblas. Él las venció, las destruyó, las arrastró públicamente. Entonces, esa autoridad y ese poder lo tenemos nosotros los seres humanos. ¿Por qué el enemigo usa al ser humano para destruir al ser humano? Porque él no tiene el poder de destruir al ser humano solo. Él tiene que usar el poder nuestro. Y obviamente el enemigo es bastante, como se dice, jetón, que se deja seducir por el enemigo por medio, se deja de seducir de qué, de carro, de casa, de plata, de trabajo, de empleo, de que amarra a alguien, que domina a la gente, que de fama. No, con Cristo Jesús tenemos todo eso, eso está dentro del paquete de la salvación, sin contaminar nuestra alma y sin perder nuestra alma. El enemigo no tiene nada. Vemos de que tentó a Jesús y le dijo, si me adoras, te doy todo este reino. A él no le pertenece. Jesucristo lo quitó y le quitó las almas. No le pertenecen y nos las dio a nosotros, todas esas bendiciones. Entonces, apropiémonos
de la salvación de nuestra alma. Solamente Jesucristo puede salvar nuestra alma del infierno. Nada más. No hubo, ni habrá, ni hay ídolos, imágenes, demonios, santos, dioses. No hay personas que derramaron la sangre y pueda aniquilar todas las tinieblas, los demonios. No lo hay. Solamente la sangre santa de nuestro Señor Jesucristo es la única que puede salvarnos de la condenación eterna. Y hay una condenación eterna. Bueno, mi nombre es Laura. Bienvenido a mi canal Eleve con Cristo Jesús. Si te fue de bendición este tema, dale un like y suscríbete a mi canal para que te sigan llegando más mensajes de este tipo desafiantes, que nos ayudan para reafirmar nuestra fe, para conocer lo que tenemos de hermoso, de salvación, que es más allá de lo material que hay aquí en este mundo. Bueno, bendiciones. Gracias por permitir llegar a esos lugares. Les amo y que Dios les bendiga. Bye.